Muy buenas tardes, queridos oyentes, siempre me lío con esta palabra, evidentes, ¿verdad? Evidente. A veces me sale visionario, que en algunos casos igual es Casi. Bueno, pues queridos oyentes y videntes, a esta nueva entrega de Teatro Crítico, esta vez para hablar de un libro que se titula Yo cazador, crítica a la razón venatoria, apuntes nematológicos a la idea de caza. Este libro fue publicado pues hace muy poco tiempo, bueno, se editó, lo tengo aquí apuntado, me parece que en junio de este mismo año, y el autor lo tenemos con nosotros. El autor es Jesús Caballero Martínez. Está ante ustedes en la pantalla y como a los demás nos conocen a casi todos, la mayor parte de los que ahora están viéndonos, pues supongo que reconocerán quién es Jesús, ¿verdad? Jesús es doctor en medicina, médico estomatólogo y se dedica en su tiempo libre y seguro que en tiempo que le saca también al trabajo, porque debe de gustarle mucho, pues a asuntos que tienen que ver con la caza. Y por eso ha escrito este libro y por eso hoy vamos a hablar de estas cuestiones, dado que el libro que ha escrito tiene interés para nosotros. Por eso le hemos convocado a este teatro crítico. Y para hablar de estas cuestiones que tienen que ver con la caza y con lo que ha puesto sobre ella Jesús Caballero, pues tenemos a Íñigo Gay de Felipe, que todos ustedes conocen, y ya no hace falta hacer más presentaciones, a Marcelino, hola Íñigo. Hola. A Marcelino Suárez Ardura, ¿qué tal, Marcelino? Hola, ¿qué tal? Y bueno, y al que les habla, José Luis Pozo Fajarnes. Pues el planteamiento que antes de empezar a grabar se ha puesto sobre la mesa, lo ha propuesto Íñigo, es que el autor Jesús Caballero, pues introduzca la cuestión y una vez que nos cuente pues qué es lo que, de qué trata su libro, por qué es interesante pues para un sistema filosófico como el nuestro, pues que diga todo lo que tenga que decir y luego nosotros pues le comentamos lo que nos parezca. Por lo tanto, Jesús Caballero... Pues me parece muy bien. En principio, pues yo quería explicar un poco el nombre de Yo Pecador. Es una analogía, ¿verdad? Un guiño de analogía con el yo pecador, porque estamos los cazadores, como ya sabéis, estigmatizados, perseguidos, vituperados, en fin. Y he querido hacer un poco de broma con el título, pero el fondo yo creo que es muy serio, porque bueno, entro en dialéctica con dos autores que son súper conocidos. Hay muy poca filosofía de la caza. En español prácticamente dos autores, uno es de la escuela nuestra y otro es Ortega y Gasset, que escribió, como sabéis, un prólogo a un libro que se llama 20 años de caza mayor, del conde de Lleves, y prácticamente se ha considerado siempre un discurso como apodíptico y paranético, que diría un escolástico, como indudablemente verdadero y además inductor a un comportamiento moral. Yo creo que para empezar a hablar, me parece que el principio básico de racionalidad que ya nos adelantaba Aristóteles, que sería la definición y la clasificación, sería importante porque la caza es un término que no es unívoco. Puede ser análogo, puede ser equívoco, pero luego unívoco no es. Es decir, hay que hacerlo, que yo creo que es una de las cosas que Ortega no contempló, entendió, hizo hipostasiar la caza como si fuera un todo, intentó explicar la caza humana desde la animalidad y ahí, en mi opinión, pues no acertó, como trataremos de explicar, ¿vale? Entonces, yo empezaría definiendo tres conceptos básicos sobre los que podemos discutir. Una que es la caza natural, que la hemos llamado natural y venatio, la caza que se produce en la naturaleza, que así de modo prosaico, por empezar un poco la charla, diría que es ese proceso por el cual un animal se apodera de otro por la fuerza, atención, lo mata y se lo come. Es decir, que es ad edendum, como dicen los latinos, es decir, que es para comer. Si tratamos de explicar ahora la segunda acepción que yo he puesto como homo enos, el hombre cazador, este hombre cazador tiene la singularidad que todos conocéis de poderse manejar dentro de un espacio antropológico que desborda la animalidad. Entonces es capaz de poder cazar desde tres perspectivas distintas. Una sería la radial, que sería para comer, es decir, hacer una imitación animal, que todavía existe. Yo que he viajado, como se decía antes, bastante,
pues todavía hay gente, lo que llaman, por ejemplo, la viande de la Brousse, los franceses, son la carne de bosque, pues en Camerún es muy frecuente, hay una cantidad de furtivismo importante, los vacas se siguen alimentando de la caza y del campo, bueno, y hace poco, acepciones, como ya conocéis, con el COVID, ha sido relacionada con comerse ciertos animales silvestres y tal. Bueno, la caza radial sigue todavía en vigor, no se desprecia en la caza deportiva porque, claro, normalmente los cazadores deportivos tienen también una perspectiva de fogones, se cazan perdices y no se cazan cuervos, por ejemplo, ¿eh? Esa es la historia. Luego hay otra caza que puede hacer el hombre, que es la caza circular, que yo es la que difiero ahí con Alfonso Tresguerres, porque la considera que es cazar el hombre que caza al hombre. Yo creo que ahí desborda completamente lo que podemos hablar ahora y yo creo que la veo como un circuito más social. Es decir, que la caza circular yo la entiendo como una cuestión pues lúdica, recreativa, como podríamos jugar al tenis, otra cosa, que es posible que se pueda hacer. Es decir, en la caza europea prácticamente estamos derivando la caza a ese tipo de circularidad, una caza circular. No vamos a cazar ya por una cuestión radial, no necesitamos ir a matar animales libres y silvestres para poder comer, y sin embargo, pues tenemos todavía, porque una manera de cultural, que vamos, nosotros que somos de la Mancha Profunda, pues lo hemos mamado, como decía Marvin Harris, una cultura es un modo de sentir, pensar y actuar, nosotros lo hemos mamado con los familiares, hemos salido de pequeños al campo y hemos aceptado pues, que esta caza periférica, provincial que nos rodea, pues tenía un aprovechamiento sostenible que era bien recibido y además con un cierto prestigio, cosa que ahora pues, se ha perdido. Ahora te ven salir del coche con 3 perdices y alguno que pasa en coche te pita o te vitupera o te dice algo, y antes pues, la gente pues, se arremolinaba a los cazadores para que le dieran alguna cosa. Incluso yo recuerdo de que se exponían en las aceras donde las señoras iban a comprar. O sea, era pura radialidad, ¿eh? Había otro concepto. Y luego una caza angular, que hay en el libro, como si lo habéis ojeado, pues pongo bastantes ejemplos, pero que es muy rastreable, sobre todo a medida que te acercas a las sociedades más primitivas, ¿eh? Cuando cazas con los esquimales, o por ejemplo, en una última cacería que he hecho intentando completar mi colección de carneros nivícolas en Yakutia, pues cacé con los indios devanos y ahí pues Balanay, que es el dios de la caza, tiene todavía una importancia fundamental. Entonces allí no se sale al campo si antes no se hace una serie de ceremonias que se hacen en pequeños altares y se hacen unas ofrendas y tal, que se repiten durante la cacería y además luego es celebrada como si se tiene éxito, por supuesto, se le reconoce a Balanay pues, su generosidad. Entonces, estas 3 facetas son perfectamente distinguibles y todavía quedan restos y muñones, como decía Ortega, de estos en cualquier actividad cinegética todavía, porque aquí en España, por ejemplo, no se suelta un perro montero sin invocar a la Virgen de la Cabeza, por ejemplo, ¿vale? Son ciertos rasgos de angularidad todavía, y en Centro Europa, cuando se caza un animal importante que llaman capitales allí, pues entonces se hace una serie de parafernales, se tocan las trompas de caza, se hacen hogueras y se le pone un último bocado. En fin, que hay una cuestión ceremonial que excede o, digamos, desborda la pura radialidad. Eso es un poco la originalidad que yo veo en el libro, porque siempre que he oído cosas de caza, pues, por ejemplo, ahora podemos empezar a hablar luego de Ortega, por ejemplo, cómo lo entendía él, que, bueno, que yo creo que le metieron un embolado, y Vicente Tresguerre, pues yo creo que también está de acuerdo conmigo en que su dificultad que tuvo para entender la caza pues le privó de hacer su estudio de tauromaquia, porque sin un concepto angular pues no lo podía tener. Y Ortega y Gasset, pues como sabéis, es un antidarwinista total, radical, y entonces trata de explicar la caza desde una animalidad que ya no es reconocible. Entonces él habla de vacaciones al Paleolítico, vacaciones de una humanidad, hay que hacer una suerte de regresos a la animalidad para poder cazar, cuando yo creo que el espacio antropológico es mucho más fértil para explicar lo que es la caza moderna actual, incluso la antigua. La caza angular, bueno, yo creo que todos estáis ya puestos en el tema del animal divino. Empezó como empezó con el tema paleolítico y las pinturas rupestres, pero ha sido muy importante también, por ejemplo, en Egipto. Pues ahí pongo no sé si recordaréis en la etimología, o sea, en la mitología,
egipcia, Set, que era el asesino de Osiris, el dios de las tinieblas, el de la noche, pues se reencarna en el mundo como un hipopótamo. Entonces había una ceremonia angular donde participaban no solamente el faraón, sino los sumos sacerdotes y los grandes generales y tal, que consistía en lancear hasta la muerte a un hipopótamo, que no tenía ninguna radialidad porque no era para comer, tampoco era una cuestión circular para esto, era simplemente una ceremonia angular donde el sacrificio de un animal silvestre pues, era lo que completaba ese tipo de caza angular. Bueno, yo no sé si seguir enrollándome. Había dos conceptos, como he dicho, uno que es la caza natural, que es exclusivamente para comer, y otra que es la que desborda el hombre, o el Homo sapiens, desde nuestro concepto antropológico. Y yo hay dos cosas que me gustaría también añadir, que una es lo que hemos llamado el conato de caza o conatus venandi que llamamos, que es un intento de caza. El intento de caza no es caza, porque falta lo fundamental, que es un cadáver nutricio, si es en caso natural, o un cadáver con otras consideraciones si fuera provocado por un hombre. O sea, el conato de caza, lo que llama la rendrine de la Brundille, que llamaba Ortega, que es volver con las manos vacías, pues es un intento de caza. Pero para mí lo sustancial es que haya un cuerpo canónico presente, y además los cazadores internacionales que hacen colección, pues saben que si no hay un cuerpo mortal, pues no se ha cazado. O sea, es el intento que yo he llamado conatus venandi, un intento de caza, como ocurre en la naturaleza constantemente. Que esto complementa lo que decimos la caza consumada, que es cuando pues, hay un cadáver nutricio en los animales y que desborda la nutrición cuando es motivado por un hombre. Yo creo que hay infinidad de, como podéis imaginar, este libro lo he intentado hacer para cazadores. Evidentemente me habré equivocado porque quizá la terminología, mi hermano que es psiquiatra, en fin, lo he dejado testar y me han dicho que es más bien para filósofos, entonces temo haberme quedado a mitad de campo. Ni es para cazadores ni es para filósofos. He intentado dar una perspectiva más original y desde nuestra escuela, que yo me considero de la escuela, no como vosotros, por supuesto, que sois, esto es un freelander, un acceso al conocimiento y a la sabiduría de don Gustavo, que lo sigo viendo y lo sigo siguiendo desde hace muchísimos años. Y bueno, pues que me he atrevido a hacer esta presentación de lo que pues he llevado haciendo mucho tiempo, y que ya digo que detrás de esto pues hay mucho trabajo de campo también, y creo que da una perspectiva original respecto a lo que había publicado. Si os parece, pues aquí lo dejo y a ver qué decís. Pues muy bien, muchas gracias, Jesús. Y bueno, pues como yo soy el que está haciendo de moderador, me he dirigido en ello, pues le paso la palabra a uno de los dos contertulios añadidos que tenemos aquí, de los cuatro que somos, por ejemplo, a Íñigo, si te parece bien. ¿Te parece? Sí, Muy sí, bien. sí. Bueno, pues vamos a ver, yo en primer lugar lo que quiero es, naturalmente, agradecer a Jesús por esta exposición que ha hecho de su libro, que resulta extraordinariamente provechosa para los que estamos aquí presentes y para los que nos van a ver después. Los que estamos aquí presentes hemos leído el libro ya, pero los que nos van a ver después, pues quizás no tienen por qué, ¿no? Entonces quisiera agradecerle por esto y también quisiera agradecerle por el libro mismo y también felicitarle por esta publicación, por este libro que es, en todo caso, interesantísimo, ¿no? Y por muchas razones, además, por razones que tienen que ver con el tema y por razones que tienen que ver también con el enfoque. Las que tienen que ver con el enfoque voy a referirme a ellas inmediatamente, y las otras también. Pero primero me gustaría también, dirigir mi atención, por así decirlo, al título del libro, que me parece que es un título enteramente certero, ¿no? Porque yo cazador, bueno, por las razones estas, vamos a decirlo así, poético-irónicas que ha expuesto su autor, pero luego el subtítulo también tiene mucha importancia, que es Crítica a la razón venatoria y luego apuntes nematológicos a la idea de caza. Y efectivamente, la crítica a la razón venatoria. Claro, esto es una fórmula que recuerda o que remite inmediatamente a la crítica a la razón pura de Kant, o a la crítica a la razón práctica, o a la crítica, acaso, a la razón literaria de Jesús Maestro. Y creo que efectivamente está muy puesto en razón este título, porque la idea misma de crítica, en un sentido que no es
necesariamente el kantiano, sino otros sentidos que ha distinguido entre nosotros Gustavo Bueno, el de Feijóo, por ejemplo, el de Gracián, etc., remite a la etimología griega del krinos, de la criba, de la clasificación. Y entonces, en la medida en que el autor efectivamente está clasificando las múltiples dimensiones que se entreveran y se entrecruzan de manera extraordinariamente lujuriosa y tupida en la fenomenología de la caza, pues naturalmente esto es una crítica es una crítica de la razón venatoria, puesto que la caza, como tal institución, la caza es una institución, es una idea filosófica, está en el subtítulo del libro también, pero es además una institución. Y es una institución que tiene o un conjunto, un complejo de instituciones. Instituciones lo mismo ceremoniales que objetuales. Y como tal institución tiene una racionalidad propia que hacemos remitir aquí a su lógica material o a su noetología, etc. Y es sobre esta racionalidad de la caza, de la institución cazadora o de las múltiples, de la pluralidad de instituciones que se arremolinan en torno a la caza, que el autor está ejercitando su crítica. Y además es una crítica que resulta extraordinariamente informada, porque tenemos la ventaja de que el autor no solamente es un filósofo, esto no es decir nada, en todo caso es decir algo muy genérico porque todos somos filósofos, sino que además es un cazador, el mismo, es decir, que participa de un saber tecnológico de primer grado, de un saber tecnológico acerca de la tecnología de la caza, porque si la caza es una institución, tiene un plano tecnológico, pero luego tiene también un plano nematológico que la está necesariamente rodeando, ¿no? Y envolviendo, y sin la cual la propia tecnología no podría respirar. Por lo tanto, la nematología tampoco es una superestructura postiza o qué sé yo, contingente o accidental que pudiera borrarse de un plomazo, porque si se borra la nematología, se borra también la tecnología al mismo tiempo, se disuelve. Y entonces la crítica del autor está efectivamente ejercitándose, atravesándose a través de la nematología cazadora, pero incidiendo necesariamente también en la clasificación de toda la fenomenología que atraviesa la capa tecnológica de la misma. Y además, pues claro, desde el punto de vista es un libro que resulta impagable porque es un libro de un autor que es extraordinariamente erudito en todo lo que tiene que ver con la caza, es decir, que conoce el campo perfectísimamente bien por razón de que él efectivamente es un cazador, y que además conoce, porque antes he dicho que es un filósofo, pero que esto es decir muy poco, o decir algo en todo caso muy genérico, porque todos somos filósofos. En el caso de Jesús, su filosofía de la caza está bebiendo de las fuentes mismas de un sistema filosófico que nosotros también tratamos de ejercitarlo y que resulta pues pues cómo decirlo, muy agradecido, muy saneado metodológicamente para analizar estos asuntos, etcétera. Bien. Y entonces, esto en cuanto al enfoque. Y en cuanto al contenido, se me ocurre decir dos cosas fundamentalmente, y que van a ir dirigidas a las dos. Bueno, del contenido del libro se podría hablar mucho más, ¿no? Y hablaremos más. Pero me gustaría empezar por referirme a dos de los componentes fundamentales, tal y como he leído yo el libro. Claro, también lo he leído, pues claro, cuando uno lee estas cosas, pues las lee pro domo sua o quisquid recipitur ad modum recipientis recipitur, ¿no? Yo lo recibo al modo del recipiente, como hacemos todos siempre. Y entonces, lo que me parece que es muy fundamental, no digo lo más fundamental, pero muy fundamental son efectivamente las dos críticas que se dirigen contra, en primer lugar, Ortega, y en segundo lugar, contra Alfonso Fernández Tresguerras también. Y entonces, sobre la crítica a Ortega, me parece que es absolutamente certera, porque efectivamente la filosofía de la caza de Ortega y Gasset, en la que yo no soy un experto, pero vamos, yo he leído el libro de Ortega y he leído también la crítica que hace Tresguerres y la crítica que hace Jesús. Pero vamos, la filosofía de la caza de Ortega y Gasset, expuesta en ese prólogo al libro del Conde, etcétera, que entre nosotros también conoce muy bien Miguel Ángel Navarro, ¿verdad? Es una filosofía, eso es, enteramente metafísica, porque como tantas otras veces, Ortega, a la hora de definir la caza, procede desde ideas hipostáticas que remiten a veces, que le ayudan a Ortega a construir fórmulas acaso poéticamente muy ingeniosas, pero que en el fondo son lisologismos y que no permiten reconstruir la fisionomía de la caza. Es decir, que esos tales lisologismos apoyados en ideas hipostáticas conducen en nuestros términos a un regreso sin retorno, porque el regreso se opera hacia ideas que están hipostasiadas. Y es lo que ocurre con la definición orteguiana esta de que la caza es tomarse vacaciones de la humanidad. Eso es una definición que está operando constantemente sobre
sobre verdaderos monstruos hipostáticos, porque ¿qué es eso de la humanidad? ¿Y qué es eso de tomarse vacaciones de la humanidad? ¿Cómo se puede uno tomar vacaciones de la humanidad? Y en todo caso, ¿cómo se puede pensar que esa fórmula tan vaga, tan rara, tan gratuita de tomarse vacaciones de la humanidad puede definir la caza? Como si la caza no fuera un fenómeno tan antropológico como lo es animal, por ejemplo, etcétera, y como si los hombres no fueran animales. Ahí le puede el antidarwinismo, efectivamente, ¿no? Por tanto, yo creo que esta crítica a la filosofía metafísica de la caza de Ortega me parece que es enteramente certera, tumbativa, perentoria y que está, vamos, extraordinariamente bien desarrollada y puesta en razón. La crítica a Tres Guerres, yo voy a plantear aquí, no sé si llamarlo, tampoco es una objeción, vamos, las siguientes sugerencias para que Jesús las evalúe y para que también las evalúen Marcelino y Joséchu. Yo creo que aquí nos arriesgamos quizás, claro, a la hora de entender los ejes del espacio antropológico, vamos, y aquí voy a ser muy breve. Las relaciones, vamos, esto es una caricatura porque no tenemos tiempo para más, ¿eh? Pero las relaciones que los sujetos operatorios humanos, antrópicos, mantienen con términos que son no operatorios y no antrópicos, son relaciones radiales. Las relaciones que los seres humanos mantienen con otros términos que son también sujetos operatorios y también antrópicos, con otros hombres, son relaciones que son circulares. Y las relaciones que los seres humanos mantienen, o con los sujetos operatorios humanos, mantienen con otros términos que son sujetos operatorios, que son por tanto personales de alguna manera, pero que no son antrópicos, esas son las relaciones angulares. Y entonces, lo que yo quiero decir con esto es que la caza circular, todas las cazas son circulares, en la medida en que sean cazas cooperativas entre hombres, porque todas establecen relaciones entre hombres que además luego dan lugar a relaciones económicas y políticas, etcétera, y sociales. Pero lo que tiene la caza, ¿verdad? Efectivamente, de relación entre hombres y animales, en la medida en que los animales no humanos tienen que operar necesariamente en el contexto cazador como sujetos operatorios, porque operan como sujetos dotados de conducta etológica, es decir, de vis apetitiva y de vis intelectiva, y pueden escaparse de los hombres, y pueden, qué sé yo, camuflarse por medio de etogramas que todos conocemos, etcétera. En esa medida, la caza es esencialmente angular, esencialmente angular. Claro, entonces yo creo que no es exacto decir que los componentes angulares de la caza tienen que ver esencialmente, por ejemplo, con las ceremonias que tan extraordinariamente bien describe Jesús acerca de experiencias que él mismo ha vivido en la Yakutia, ¿verdad? Con esos sacerdotes, con esas ceremonias dedicadas a ese Dios, etcétera, porque esas ceremonias, si son ceremonias religiosas, cosa que en muchos contextos puede resultar dudoso, porque cuando yo leía estas partes del libro de Jesús no podía menos que acordarme pues de la magia propiciatoria cazadora y pescadora de la que habla Malinowski, por ejemplo, en Magia, Ciencia y Religión, o de la magia cazadora o de las magias de canoas de las que habla Margaret Mead o Boas, de las que están, vamos, completamente pregnadas todas las sociedades salvajes, ¿no? Pero eso son ceremonias mágicas, de magia propiciatoria, etcétera, magia venatoria, pescadora, etcétera. Todas las instituciones de la vida social salvaje o de las culturas preestatales están impregnadas de magia, ¿verdad? Pero si son ceremonias realmente religiosas, porque se refieren a un dios antropomórfico, etcétera, cuya voluntad pinacularmente o propiciatoriamente el creyente quiere congratularse con ella, etcétera, pues serán ceremonias religiosas en todo caso secundarias. Pero el componente verdaderamente angular de la caza no viene por ahí, viene justamente de las relaciones entre hombres y animales entendidos como sujetos operatorios. Y yo creo que esto es muy importante decirlo así. Bueno, pues nada, eso es lo que quería plantear simplemente. Bueno, entonces, mira. ¿Quieres hablar tú, Jesús, o hablamos todos primero y luego...? Bueno, vale. Me parece muy bien. A ver qué dice Marcelino. Yo creo que habla ahora Marcelino, yo puedo tomar luego la palabra y tú la palabra después, si te parece. Fenomenal. Muy bien. Vale, pues Marcelino, tienes la voz y el voto. Bueno, pues gracias. Bueno, el voto, nada, no vamos a votar nada. No sé si se me oye o no se me oye, pero bueno, no vamos a votar o sí vamos a votar, porque bueno, yo quería sumarme
a las felicitaciones y al agradecimiento de Íñigo, que me parece de todo punto pertinente por las razones que excuso decir porque ya las ha dicho Íñigo y simplemente me sumo a ello. Me gustaría antes de decir ninguna cosa, hacer esta observación, que seguramente no para el caso de Jesús, pero sí para el caso de Tresguerres, por cosas que ya ha dicho Íñigo, sí para el caso de Tresguerres y sobre todo para el caso de Ortega, sin duda, pero sobre todo para el caso de Ortega visto a través de Tresguerres, que eso es también importante, que el momento en que fue escrito el libro de Tresguerres, quiero decir, y por lo tanto esto involucra la crítica de Jesús, no se había escrito todavía por parte de Bueno, pues por ejemplo, La vuelta a la caverna, donde se habla de las diferentes generaciones de la guerra o de los diferentes tipos de guerra. Digo esto por lo que saldrá más adelante, que tiene que ver con el cazador-soldado, el soldado-cazador, etcétera, ¿no? Y tampoco se había escrito el ensayo sobre el deporte, que tiene que ver mucho con una interpretación. Claro, aquí está el tema que decía Íñigo antes, la certera crítica de Jesús, por supuesto, de Vacaciones de Humanidad y la caza como deporte, porque el libro del deporte pues ya nos dice muy, el libro de Bueno sobre el deporte ya nos dice mucho por dónde van los tiros de la interpretación de Ortega y de la interpretación pues de Tresguerres, que quizás a lo mejor no pudo ver estas cosas porque los libros de Bueno tampoco estaban escritos y Bueno y Tresguerres va siguiendo el esquema del espacio antropológico pues al pie de la letra y de una manera, a mi juicio, pues también bastante, con una interpretación buena, por decirlo así. Y por otra parte, porque además lo ha ejercido Íñigo aquí ahora mismo, el artículo que se publicó en el Basilisco que tiene que ver sobre la teoría antropológica de las instituciones. Porque Tresguerres parte, y no menciona nada, y no puede mencionarlo por otra parte de la idea de que la guerra es una institución ceremonial y que es una ceremonia. La guerra, la caza. Cuando las ceremonias, en la caza, como institución compleja o complejo de instituciones que decía Íñigo antes, como una institución contendrá muchas ceremonias y algunas ceremonias que tienen que ver con la caza misma cuerpo a cuerpo y con la persecución o con el ocultamiento, ¿no? Con las apariencias falaces, con la trampa, etcétera, con las apariencias veraces de ausencia, de presencia, etcétera, y que, por supuesto, eso va implicado en la ceremonia, pero que no lo pudo tener en cuenta Tresguerres porque el libro sobre las instituciones, aunque todo estaba suelto, el artículo sobre las instituciones no estaba publicado y Tresguerres, en la medida en que quiere seguir al pie de la letra al materialismo filosófico, se ciña a las ceremonias y lo interpreta por ese lado. Entonces, esto quiere decir que habría que volver a reescribir el libro la tesis de Tresguerres, manteniendo lo esencial, pero seguramente que incorporando muchas cosas como tienen que ver con el deporte, como tiene que ver con la caza como complejo de instituciones, como ha ejercido Íñigo aquí ahora mismo. Y por lo tanto es importante decir eso, que esos libros de Bueno exigen la revisión, pero la revisión no quiere decir la refutación, sino la ampliación, la profundización, etcétera, etcétera, ¿no? Y en eso yo estoy de acuerdo con lo que dice Íñigo. La otra cuestión, y también, y siento mucho tener que decir esto, voy a partir del mismo método que hace Íñigo, que es empezar por el título, pero no porque lo haya hecho él, sino porque leyendo el libro yo lo había pensado, ¿no? Y entonces, con esto no quiero tampoco hacer ninguna objeción, porque ya digo que el libro de Jesús me parece interesantísimo y las modalidades de guerra y de lucha animal que ha puesto sobre matanzas, pues en la superpredación, etcétera, etcétera, me han parecido interesantísimas y además de un nivel muy fino de detalle para precisar muchas cosas, etcétera. Pero yo al leer el Yo Cazador, y claro, yo aquí, como dice Bueno, la obra ya salió del arco de mis dientes y del arco de los dientes de Jesús, y entonces ni yo podía presumir que el yo cazador tenía que ver con el yo predador, porque en mi modo de verlo, como diría Íñigo también, ¿no? Uno lee según el recipiente, pues en mi modo de verlo,
yo estaba viendo el yo como una especie de individuo y el cazador como un predicado. Y entonces me parecía que lejos de lo que pudiera parecer, porque tanto Jesús como Tresguerres van contra Ortega, que es un porfiriano a la hora de interpretar la caza, pues resulta que lejos de lo que pudiera parecer por el título, pues daba la impresión de que se estaba en una lógica de predicados y que se estaba intentando definir la caza. El yo cazador es el yo, que es el ser humano concreto, el Sócrates. El Sócrates es hombre, el yo soy cazador, pues en el fondo, si le das la vuelta, pues tiene la forma de un predicado, y de un predicado porfiriano. Y de hecho, algunas de las cosas que se dicen en el libro, pues la caza animal, pues coincide con el género, ¿no? Y a partir de la diferencia específica, pues empieza a aparecer la caza humana, y eso lo articula bien Jesús Caballero. Y entonces el libro, lejos de lo que pudiera parecer, pues no es, aunque hay una crítica, representada a esa interpretación de la caza no evolutiva y estática, sin embargo hay como cierto ejercicio porfiriano, ¿no? Y seguramente las divisiones entre el propio Jesús, el propio Ortega y Tresguerres están a lo mejor más, no tanto en el género ni en la especie por la diferencia, sino en el propio, ¿no? En saber cómo aplicar el propio a la caza. Pero bueno, esto era una lectura que hacía yo y que me parecía que se podía deducir del título una vez escrito el libro y suelto y actuando por sí solo, ¿no? Y por último, quería retomar también la cuestión del espacio antropológico, que efectivamente en la atribución de una institución o de una ceremonia a alguno de los ejes del espacio antropológico tiene que ser o bien por las relaciones del hombre con aquellos aspectos que tradicionalmente se llamaban la naturaleza, que es el eje radial, o bien por las relaciones de los hombres entre sí, o bien por las relaciones de los hombres con los animales. Y claro, en ese sentido, la caza pues, nos aparece por la relación de los hombres con los animales. Y la cuestión es esta, que aunque también hay caza que tiene que ver con lo circular, tiene que ver con lo circular materialmente, pero no formalmente, por decirlo así. Tiene que ver materialmente. Es decir, que cuando hablamos de la caza, y hay que reconocer también otra cosa, que en Tresguerres, me parece, yo creo que me parece que se puede decir que en Tresguerres la caza es esencialmente, diríamos, sustancialmente una cosa, pero esencialmente, diríamos en el Paleolítico, pero esencialmente a la vez circular y radial. Y luego se separa. Y empieza a aparecer la caza radial pues después de la ganadería y de la agricultura. Y entonces la caza circular, esa especie de esencialidad que es como el incentro y el baricentro del triángulo equilátero, que son la misma sustancia, el punto en el que coinciden incentro y baricentro, pues aquí caza radial y caza angular coinciden en un momento en la misma sustancia, en las relaciones de los hombres con los animales, pero una es circular esencialmente y la otra es angular. Y llega un momento en el que esto se separa. ¿Por qué? Por la anamorfosis, por la metábasis que supone las transformaciones que tienen que ver del Neolítico al Paleolítico. Y entonces la caza empieza a ser propiamente, o diríamos formalmente, angular, y las otras las son materialmente. No sé, yo creo que lo dejo aquí. Bueno, pues bien. Bueno, pues ahora tomo yo la palabra, no te importa, y entonces ya te dejamos. Vamos, José Luis, sí. Bueno, pues mientras estaban hablando Íñigo y Marcelino del título del libro, pues se me ha ocurrido algo que no lo había pensado antes, y es que podríamos ver el título quizá como la conclusión de un silogismo en el que falta el término medio. Porque sobre todo pensando en el origen, ¿no? En el origen de la relación del hombre con los animales, cuando decimos
yo soy hombre, el hombre es cazador, entonces yo soy cazador, ¿no? Este sería el silogismo cuyo conclusión es el título del libro. Bueno, me parece a mí, bueno, igual es un juego lógico de palabras, pero que me parece que es sugerente, ¿verdad? Porque yo creo que con esto estamos diciendo que no hay un hombre que no sea cazador, ¿eh? Desde el origen, quizá hasta ahora, incluso los que rechazan, ¿no?, la caza, incluso los que no comen carne. Pero bueno, vamos, es un tema que podemos tocar más adelante quizá, ¿verdad? Por el tema del aprovecharse, ¿no? Y porque siempre tiene que alimentarse, aunque coma solo verduras, ¿verdad? Ahí siempre hay algo animal. Bueno, dejando esta cuestión para el futuro y hablando de la cuestión del espacio antropológico que han tocado mis dos amigos, Íñigo y Marcelino también. Yo considero, estoy totalmente de acuerdo con ellos, también quiero sumarme a las felicitaciones y al agradecimiento porque hayas hecho este libro que ha provocado que hagas tanto aprecio de él y que se muestra al estar tú aquí presente en este teatro crítico, ¿verdad? Debatiendo o tertuliando con nosotros. Bueno, desde el origen yo creo que los tres ángulos del espacio antropológico están presentes. Ya lo han dicho mis compañeros en parte, ¿verdad? Porque desde el Paleolítico superior los hombres pues cazan en grupo, bueno, puede ser que hubiera individuos solos, ¿no? Pero esto lo tenía más complicado, esto ya lo explicó Hobbes, ¿verdad? Porque si uno va solo y caza un venado, luego viene otro más fuerte y le pega un estacazo y se queda con el venado, ¿verdad? La ley del más fuerte. Suponemos, ¿no?, que en el Paleolítico pues había grupos de hombres que cazaban, bueno, y es seguro, ¿no? Pues porque lanzar una lanza sola no mata un mamut, eso está claro, ¿no? Hay que matar un mamut entre bastantes, me parece a mí. Que había caza de mamut porque se han encontrado omóplatos de mamut atravesados por puntas de lanza, ¿no? Además con unas lanzas impulsadas mediante mecanismos técnicos muy complejos, ¿verdad? Lanzadores, bueno, en fin. El caso es que la caza desde el origen es circular, también es angular, porque nos lo ha explicado perfectamente Gustavo Bueno en ese libro que tantas veces citas en Yo Cazador, ¿verdad?, que es en el animal divino, y para que estos animales se dejen cazar, bueno, se dejen cazar, es una forma de decir, ¿no? Pues suponemos que se daban esas ceremonias en el interior de las cuevas pues para solicitarles, para demostrarles amor, ¿verdad?, a esos dioses y solicitarles que se dejaran la esperanza, ¿no?, de que se dejaran cazar, ¿verdad? O sea, ahí estaría luminoso y desde luego que lo radial porque se lo comían, ¿verdad? Eso está claro. Entonces yo quería aquí hacerte un apunte crítico, ¿no? Porque cuando al principio del texto haces la crítica contra Alfonso, que luego desarrollarás al final, utilizas un sintagma que yo creo que no tiene en cuenta esta pluralidad que se da entre los tres ejes, que es el sintagma, a ver si lo recuerdo bien, monismo angular. Yo creo que es que no puede darse porque en lo angular está constantemente relacionándose con lo radial y con lo circular, ¿verdad? Entonces yo creo que ahí habría que matizarlo o bueno, nos lo puedes comentar, ¿verdad? Nos lo puedes comentar. Sí, sí. Bueno, por no alargarme mucho, otra consideración, ¿no? Quizá incluso lo angular, que yo creo que en esto no estás de acuerdo tampoco, en la caza actual, ¿no? Podíamos ver estas trazas de angularidad, pues, por ejemplo, en el respeto que se le tiene al animal, ¿no? Ese respeto que vendría a ser una especie de analogía de atribución. Tú también tratas, ¿verdad? Explicas lo que es la analogía de atribución, pero yo creo que en este sentido pues no la aplicas y yo creo que tampoco consideras que yo creo que está implícito en la explicación de Tres Guerres, ¿no?, que se dan analogías de atribución a lo largo de la evolución en la caza. Podríamos ver analogías de atribución en ese respeto al animal, igual que en el respeto al toro, ¿no?, en la plaza, ¿no? Y por hacer un guiño cinéfilo, si me permites, que igual seguro que has visto esta película porque fue una película pues muy famosa en su día. Yo era un crío, tú no habrías nacido cuando se estrenó, de Chimino, El cazador, ¿no? Aunque la novela era El cazador de ciervos, ¿verdad? La película se tituló El cazador.
Bueno, yo creo que en inglés era Deer Hunter, o sea que debía ser cazador de ciervos. Y es la frase famosa de Niro, y que ahí muestra una especie de respeto, ¿no?, hacia ese ser, ¿no?, que lo considera digno de ese respeto, y dice: un solo disparo. Y si no le doy con un disparo, entonces tienes que vivir. Bueno, aquí habría una traza, ¿no?, de angularidad en la caza actual, ¿no?, por parte de este personaje de ficción, por supuesto, ¿no? Es una ficción novelística. Pero vamos, que está ahí, ¿no? Esa angularidad está ahí, que por cierto, creo que en algún momento pues también no estás de acuerdo, ¿no?, con la teoría de la luminosidad de los animales de bueno, y que quizá podías también salir ahora, ¿no?, cuando tomas la palabra y la puedes poner aquí en solfa, ¿no?, para que podamos hablar de ella. Bien, nada más. Si no es abusar, me gustaría nada, un detalle que se me ha suscitado ahora con vuestras intervenciones también, y así responde también Jesús a esto. Vamos, una forma de verlo, ¿eh? Yo creo que bueno, también lo ha dicho Joséchu y Marcelino también. Los 3 ejes del espacio antropológico, cuando efectivamente insertamos una institución, una ceremonia en uno de los ejes, hay que tener mucho cuidado, porque los ejes del espacio antropológico tienen una independencia que se diría sinecoide, es decir, que no son, en realidad no son existencialmente separables, lo son esencialmente, pero no existencialmente. Y entonces es imposible que una institución, un conjunto, un complejo de instituciones como la caza se desarrolle o se despliegue solo en un eje. Eso es imposible. Participa de todos. Y entonces, evidentemente, hay componentes en la caza que son enteramente circulares, sobre todo la caza cooperativa, que es la propiamente antropológica. Es evidentemente, ¿no? Y además, en la medida en que la caza además involucra relaciones, como digo, sociales, pero luego también económicas, económico-políticas, políticas, antropológicas en general. Hay relaciones, hay procesos que son radiales, por supuesto. Claro, lo ha explicado muy bien Jesús. En la medida en que tú cobras una pieza y te la comes, pues entonces ahí se desarrolla una serie de procesos que tienen que ver con una racionalidad alfa operatoria, que, por ejemplo, pues con la absorción de los macronutrientes y de los micronutrientes por los enterocitos, etcétera, que eso es un proceso de orden totalmente alfa operatorio radial por completo. Pero para que sea caza, resulta que tiene que involucrar, por las razones que Jesús expone en su libro, una relación entre los hombres y los animales no humanos, tal que formalmente esa relación tiene que considerar la racionalidad de los animales no humanos, la racionalidad etológica. Y entonces no se puede cazar una máquina. Eso ya sería absurdo, sería una especie de distorsión completa de los términos, ¿verdad? Sería una caza límite, no se puede cazar una máquina. Hay que hacer un organismo dotado de inteligencia conductual, etológica. Y entonces, en la medida en que efectivamente la caza como tal institución exige formalmente, constantemente, una situación tal en la que la racionalidad institucional humana tiene que probarse frente a la racionalidad zoológica animal, envolviéndola, cuando se da el caso de que la envuelve, que no siempre la envuelve, pues entonces la caza tiene un componente que es inexcusablemente angular. Y el componente inexcusablemente angular no se trata de que sea religioso. Será religioso porque es angular, porque las religiosidades terciarias tienen de religión lo que les viene de los animales, vamos a decirlo así. Es decir, que tienen de religión plotinianamente lo que le viene de esta relación angular, ¿verdad? Y entonces el componente angular, si se desvanece, entonces se desvanece por metábasis la propia caza en sí misma, que es lo que ocurre con lo que Tresguerres llama la caza radial, que es la agricultura. ¿Por qué por metábasis? Pues porque sencillamente en el curso de la institución caza irrumpe de repente, envolviendo su cuerpo, pues la revolución neolítica de la que hablan los arqueólogos, ¿no? Las revoluciones urbanas, bueno, todo lo que sabemos por Morton Fried y por Gordon Chai, la domesticación, etcétera, etcétera. Y entonces la relación entre hombres y animales cambia completamente, por supuesto. Pero cambia porque efectivamente la racionalidad institucional humana se hace capaz de envolverle casi infaliblemente a la otra. No sé, me parece que puede ir por ahí. Efectivamente. Vamos a dejarle hablar a Jesús. Vamos a dejarle hablar. Bueno, pues
Es que habéis abierto tantos frentes que no sé por dónde acudir primero. Bueno, en primer lugar, yo creo que sí, Ortega, lo vamos a pasar porque era catedrático de metafísica y desde esa perspectiva pues tiene una idea que ya la hemos dicho, es intragenérica, intenta explicar todo y luego pues inventa una serie de circunstancias que no sé dónde las saca porque para él la caza dice que tiene que ser difícil, escasa e incierta, que siempre me pareció pues una repetición enfática de la misma idea. Si es difícil es incierta, si es escasa es incierta y si es difícil escasa pues doblemente incierta. O sea que tampoco aporta gran cosa. Y entonces yo creo que por aportar algo a la caza, fundamentalmente ahora que estamos hablando con la relación con los animales, es que la caza tiene que ser animales libres, silvestres y autóctonos, que la evolución sigue y ya no hay libres, silvestres y autóctonos, cada vez menos. Ahora hay animales de granja que hacemos una caza homóloga, como yo llamo, es decir, que parece, porque vamos vestidos de verde, con escopeta, con rifle, con amigos, con tal, pero que estamos haciendo una caza que no es silvestre y entonces automáticamente la caza se desmorona, ¿vale? O sea, que es por hacia donde vamos. Eso es lo que llamamos la caza deportiva, tiene que tener dos sujetos operatorios en este caso. Una aparte, que es la pieza que estamos diciendo, que debe reunir esas condiciones bajo mi perspectiva, si no, no es caza, y otra que el cazador es institucional, evidentemente. Unas cosas se hacen por coacción leve, por educación, convicción, vergüenza, culpabilidad social, uno no es incapaz de tirar una perdiz desde un coche, por ejemplo. Eso se hace por convicción o por vergüenza que te puedan ver, ¿vale? Y otras son coacciones duras, que son las vedas, los cupos, los espacios y especies protegidas, en fin, las leyes que nos desbordan, no habrá una actividad humana ahora más regular que la caza por el tema de las armas y conforme está el patio. Entonces quiero decir que la caza, cuando se hable de caza deportiva, es una caza que trata de rememorar la caza autóctona de toda la vida, la caza animal, ¿vale? Cuando falla uno de los dos conceptos, si falla la caza, pues se llama ganadería singular, esas granjas de perdices donde se sueltan para ser matadas. Y cuando falla lo otro, que la caza es libre, silvestre y autóctona, pero falla el cazador porque es un furtivo y lo hace de modo inapropiado, de noche, con silenciadores o lo que sea, pues tampoco es caza, sería una caza furtiva. Entonces, eso tiene que quedar claro porque nosotros cuando hablamos de caza deportiva estamos tratando de recuperar de alguna manera la imitación lo más posible a la naturaleza. Y las limitaciones tecnológicas que nosotros ponemos, por ejemplo, no usar ahora pues, visores térmicos de larga distancia, láser, todas esas cosas, son institucionales también, que están no solamente referidas ahí participan un montón de historias de ministerios y de subsecretarías y todos abordando este tema. No sé bien ahora mismo si abordar el tema de la crítica que yo le hacía a Tresguerres sobre, por ejemplo, el eje radial, que él habla del eje radial como el cazador matarife, que es una metábasis, o digamos, del núcleo genérico animal. Según él, hay tres metábasis. En el eje radial se da el matarife, en el eje angular se da el cazador y en el otro eje que es no recuerdo ahora mismo cómo lo llama él, el matarife, el angular y el soldado. El soldado, efectivamente. Bueno, yo para hacer una crítica a esto, efectivamente, no sé quién ha dicho, yo veo los tres ejes, por supuesto, entremezclados. A veces uno desbordan a otros, unas veces es pura radialidad, como decía antes Íñigo, otra es más confusa, otras veces se anulan, se refuerzan entre sí. Pero, por ejemplo, por hacer la crítica aquí, yo el cazador soldado, verlo como un eje circular, la tesis que mantiene nuestro compañero de que el primitivo núcleo cazador surge por metábasis el soldado, desde mi punto de vista es arriesgada y desde luego por demostrar. Me hace suponer que el soldado no fuera el mismo, a mí yo sospecho que podía ser el mismo sujeto operatorio desde un principio y a la vez. No es difícil imaginar un cazador paleolítico recurriendo a esas habilidades cinegéticas para defenderse o para resolver con la fuerza conflictos con las hordas homínidas. Eso yo lo acabo de ver así. Yo, por ejemplo, entendería la caza circular como aquella en la que el hombre manifiesta una mera manifestación social, o sea, que es independiente de la muerte del animal. O sea, se hace por otra cosa. Tú cuando vas a un ujeo de perdices y se van a matar 100 o 1000 perdices, por ejemplo, entre 10 cazadores, ahí no veo restos de ninguna angularidad. La gente va solamente por una cuestión social, a pasarlo bien, a hablar, a hacer negocios y puede ser la escopeta nacional, lo recuerdo, y ese tema. Y allí no veo ninguna angularidad. Tampoco veo, por
por ejemplo, hay tampoco ninguna radialidad. No creo que las 1000 perdices se las vayan a comer los 10 cazadores, sino que será otra cosa. Entonces, hay veces que es evidente el espacio antropológico por dónde va y otras veces no es tan evidente, ¿eh? Y otros que sí, que hay una relación, como hemos dicho antes, mágica con el animal, con esa luminosidad que hablaba Bueno, que la sigue manteniendo para nosotros, sobre todo ciertos animales de prestigio cinegético, y otras veces pues es irreconocible, ¿eh? El cazador matarife, mi crítica fundamental, que la dice como una metábasis o como exactamente, como una evolución del hombre, pues yo creo que tampoco me parece acertada, porque para ser matarife primero hay que ser ganadero. O sea, un cazador, y para ser ganadero ya estamos en el Neolítico y tenemos que tener una fauna que es contradictoria con la fauna que debe ser libre, silvestre y autóctona. O sea que entender que es una metábasis del cazador el matarife, para mí es arriesgado también. Eso yo no lo acabo de ver y yo como cazador pues no me reconozco como matarife. Aunque ahora con la caza que estamos diciendo análoga, esas perdices que se sueltan, que tienen el imprinting de la granja, pues estamos llegando a unos términos que son los que yo critico y los que considero que no es caza. Por eso no hablo de ello en el libro, porque para mí eso es otra cosa. Es una cosa análoga, pero eso es semejanza, no es identidad, no tiene nada que ver con lo que yo considero que es la caza y con la que estoy hablando ahora mismo, que tiene que ser esencialmente animales libres, silvestres y autóctonos, que vivan en la zona y que sepan defenderse y que no tengan ningún recurso de defensa extra para que sean mejor predados. Y por último, yo creo, cuando hablaba, es verdad, de monismo angular, es que él es el que define la caza como una actividad angular. Y entonces, cuando me habla de que el cazador soldado, pues hombre, hace alusiones, por ejemplo, a que en el ejército se trata de explicar a los soldados, de alguna manera deshumanizar al enemigo para que pueda ser cazado. Eso ya me parece excesivo. Yo no me considero un cazador soldado, de luego, no tengo ningún interés en matar a nadie y no me siento reconocido en esa metábasis como cazador, ¿vale? Y me parece que por ahí, pues yo creo que todo deriva de que ha querido explicarlo todo desde la metábasis de su núcleo genérico animal, con esas 3 percepciones del cazador, del matarife y del soldado, que yo creo que es excesiva en los 3. Pero bueno, quizá es una postura émic. Desde mi postura yo no me reconozco con eso, ni lo reconozco ni lo he visto nunca en otro sitio. Sí he visto cazadores angulares con una sensación mística con el entorno y con su paisaje. He visto cazadores radiales que van a lo que van, ahí no quieren, lo que quieren es proteína. Ya déjate ya de historias, como decía Ortega, que la caza pues tenía que ser difícil, escasa. Difícil no, van a lo fácil si pueden, y no hay otro motivo que coger las proteínas cuanto antes para volver a su casa. No hay otra historia. O sea que yo esto, desde mi perspectiva EMIC, insisto, yo no reconozco el discurso y sí veo que el espacio antropológico, en este caso, quizá por su paleolítico y ancestral evidencia, pues está todavía todo muy mezclado. Muy mezclado. Y yo sí he sentido, cuando cazo en casa, por ejemplo, en tierras maternas, pues he tenido cierta luminosidad, unas emociones que no sientes en otros sitios. Si lo queremos llamar angularidad, pues eso lo tenéis que decir los que sabéis más de esto. Pero yo no veo tan claro la separación que hace Tres Guerres y esa metábasis, que me parece excesiva, como digo. Bueno, he dejado muchos puntos que os he apuntado aquí, que podíamos hablar, pero que preferiría casi, si os parece, por ir concretando alguna cosa, hacerla por alegaciones, pero de una en una, porque si no veo tanto paisaje aquí que ya me he perdido, ya no sé por dónde va la pieza. Pues si me permitís coger la palabra por apuntar en relación a lo que acabas de decir, y luego ya, pues cada uno que diga lo que le parece respecto del discurso de Jesús. A ver, desde el primer momento, cuando un primer hombre, ¿no? Vamos a situarlo en el Paleolítico superior, ¿verdad? El Pleistoceno, pues caza, pero esa caza es para comer, es para alimentarse él, para mantenerse vivo. O sea que aquí hay una conexión incluso con lo ego, que también lo tratas en el libro, ¿no? Pero no solo para mantenerse el vivo, sino aquí está también lo circular, para mantener vivo a la señora que la tiene
en la cueva y a los hijos que todavía son pequeños. O sea que están constantemente mezcladas, como hemos visto, estos ejes inseparables, tal y como los ha definido perfectamente Íñigo. Y aquí, en esta finalidad que tiene la caza, que es una finalidad que no podemos obviar desde el origen, pues ahí sí que habría unas conexiones pues con el matarife, por ejemplo, porque el matarife, aunque no está cazando bichos, cuando le pega un tiro o le da un calambrazo a un bicho para matarlo y despiezarlo, ¿no? Sin embargo, también la finalidad también es para comer, la misma del principio de la caza. O cuando el tipo jovesiano le mete un estacazo al que ha cazado una ardilla o un venado, ahí está la lucha entre dos hombres también y que tiene también un origen en comerse la caza que había cogido el otro. O sea que tampoco está tan descaminado las analogías que yo creo que están implicadas en el discurso de Tres Guerres. Yo creo que el discurso de Tres Guerres tampoco es tan, no sé, tan dislocado como creo que lo ves, Jesús. Solo quería comentar esto. Muy bien. Sí, ¿puedo intervenir? Por favor, por favor. Sí. No, a ver, yo simplemente quería dar vueltas a la misma idea sobre los ejes del espacio antropológico. A ver si me explico mejor. Es lo siguiente, que cuando hablamos de eje circular, el eje circular se refiere a las relaciones propias entre unos hombres y otros hombres, como pueden ser las relaciones que hay entre los ejecutivos de una empresa. Son relaciones circulares. Por ejemplo, las relaciones entre los empleados y los jefes. Estos empleados y estos jefes tienen unas relaciones son entre seres humanos y solamente podemos hablar de eje circular cuando nos referimos formalmente a esas relaciones, lo cual no quita, como se ha dicho, que estos jefes y estos empleados salgan a cazar, diríamos, para hacer mayor solidaridad en la empresa. Y que entonces aquí se da una caza, pero no porque la caza sea circular. Lo que es circular es la relación de solidaridad que se quiere conseguir en la empresa. Claro, La a través caza de la es caza. es aquí adventicia, por decirlo de alguna manera, o material. Entonces, un ejemplo, cuando en el ensayo sobre las categorías de las ciencias políticas, en el primer ensayo, busca establecer el núcleo de la sociedad política. El núcleo de la sociedad política es un núcleo circular, que tiene que ver, para decirlo en términos platónicos, ¿no?, entre el pastor y los pastoreados, que son seres humanos. Ahora bien, inmediatamente a este núcleo que va a ser el origen de las sociedades políticas, bueno, aplica, porque no puede ser de otra manera, otra vez el espacio antropológico, pero ahora para hablar de las capas conjuntivas, de las capas basales y de las capas corticales. Las capas corticales son el eje angular. Eso no quiere decir que la sociedad política salga del eje angular, sino que ahora está cruzada por aspectos angulares, la defensa, las murallas, la frontera, los soldados. Entonces ¿qué estamos diciendo? ¿Que bueno es monista por buscar la sociedad política solo en el eje circular? No, lo que ocurre es que hay que buscar un factor o dos dentro del espacio antropológico, los que sean. En la ciudad son unos, en la religión otros y así sucesivamente. Y esto es lo que está diciendo Tres Guerres. Tres Guerres está diciendo la caza es formalmente angular, sin perjuicio de que a su vez esté envuelta por cuestiones de tipo pues circular, pues por ejemplo la caza en grupo, tú te encargas de asustar a los animales, o cuestiones que tengan que ver, que sean radiales, los vamos a conducir por este barranco, como apareció en arqueología en Palestina, ¿no?, como conducían a las cabras por un barranco para incluso capturarlas vivas, que esto es otro tema que se puede tratar más adelante, pero bueno, en fin, eso quería precisar, ¿no?, que no tiene nada, que hay que ver, hay que intentar ver, creo, que hay que intentar ver estas cuestiones distinguiendo el plano formal del plano material, cuando hablamos de los ejes del espacio antropológico. Sí, y yo añadiendo a esto, y también para tratar de clarificar aquí lo que dice Tres Guerres sobre el cazador, vamos, les quiero decir, el soldado como metábasis del cazador en el eje circular.
Y esto, vamos, que quizás efectivamente Tres Guerres, vamos, yo creo que tiene razón, pero quizás efectivamente lo defienda, bueno, con esas caracterizaciones psicológicas de que el cazador puede efectivamente, Emick, tener distorsionada la figura del enemigo, deshumanizado, etcétera. Bueno, eso efectivamente empíricamente es así en muchas guerras, pero no tendrá por qué serlo o lo que sea. Pero la razón fundamental no es esa, ¿eh? La razón fundamental no es Emick, porque en general las instituciones, yo creo que se distorsionaría completamente la interpretación de las mismas si las viéramos solo desde el plano Emick, que es el plano donde se dan los fenómenos, que es absolutamente esencial, por supuesto, pero que nos corta nuestra visión, el alcance de nuestra visión, y la circunscribe a un territorio que es excesivamente abstracto, aunque sea verdadero, que es el territorio de los fines operantis, pero también importan los fines operis. Y entonces, si el soldado es una metábasis del cazador, es porque el soldado es una figura políticamente cortical. Y entonces, como ha dicho muy bien Marcelino, desde la teoría del Estado del materialismo filosófico, el núcleo del Estado efectivamente se dibuja en el eje circular y tiene que ver con la relación de poder entre los gobernantes y los gobernados, pero después se despliega en los tres ejes porque las sociedades políticas son cuerpos políticos y los cuerpos son siempre tridimensionales, cuerpos analógicamente, no son cuerpos, vamos, no son res extensa cartesiana, pero son cuerpos en este sentido analógico porque son tridimensionales, como los cuerpos de la geometría sólida, vamos a decirlo así. Y entonces resulta que efectivamente del despliegue de ese elemento nuclear circular a través del eje angular se desarrolla la capa cortical. Y entonces las relaciones corticales entre hombres, sin dejar de ser, es decir, entre hombres de diferentes sociedades políticas, bien sea por el poder diplomático, el poder federativo, el poder militar, etcétera, sin dejar de ser relaciones antropológicas y circulares, sin embargo, dice Gustavo Bueno, dejan de ser específicas en tanto que circulares. Y cobran algo de animalidad también, de alguna manera, ¿verdad? Es decir, que no porque los hombres se vean entre sí como animales, sino porque las relaciones circulares son específicamente angulares, digamos. Porque son relaciones que tienen que ver con las murallas, y las murallas efectivamente sirven para proteger al cuerpo político tanto de los enemigos como de los animales, en el fondo. Bueno, eso por un lado. Y por otro lado, también me gustaría enfatizar esto de que quizás no debamos pecar de interpretar el carácter de la caza o de las diferentes instituciones que se arremonían en torno a la caza en función de su inserción en unos ejes o en otros, exclusivamente a la luz de los fines operantis. De que si efectivamente un cazador, por ejemplo, se siente místicamente unido a la naturaleza y por tanto esa caza será ya angular. Pues hombre, si se siente místicamente unido a la naturaleza, eso más bien tiene pinta de ser radial, porque la naturaleza impersonal pues no es un componente puramente angular, desde luego. Pero en todo caso, la intencionalidad que se configura en el plano Emick no es lo esencial en ese terreno, me parece. Está clarísimo. Sí. Yo estoy completamente de acuerdo. Que lo Emick aquí, claro, además es que vamos al término, yo pongo ahí algún ejemplo, o sea, Emick para un animalista madrileño, pues si tuviera que degollar a un cerdo, como puede hacer un aborigen, pues no lo haría nunca. Eso para él le parecería cultura natural y para otro le parecería un espanto. Yo lo que sí creo que sigo viendo, y no me he convencido todavía de lo contrario, que en la caza los tres ejes están muy confundidos muchas veces. Se anulan, se potencian, se cierran, y yo creo que tanto clasificarlo como una, bueno, como hace Tres Guerres, que lo define como una ceremonia angular producto de una anamorfosis cultural, no estoy completamente de acuerdo que la evolución del hombre es la que estamos proponiendo. Por una metábasis del núcleo genérico animal sale una nueva especie que es la humana y automáticamente pues tiene un campo operatorio pues mucho más amplio que el puro animal. Yo no discuto eso, discuto las interpretaciones, porque ya sospechar que un paleolítico ya es soldado por el hecho de que ha derivado de allí, pues yo creo que el hombre ha sido soldado desde siempre.
Si le tocan, como decíamos antes, su trozo de carne, pues seguramente actuaría como un soldado. Pero no es una metábasis del cazador. Esto es una cuestión muy arriesgada, suponer eso. Como el matarife, para ser matarife no puede ser una derivación del cazador, porque justamente el matarife no es cazador, es ganadero, obligatoriamente. Es que si no, no está cazando. Ya, ya, Eso ya. yo lo veo clarísimo. Y desde luego, pues la radialidad que llama, pues en fin, pero esto es un poco hablar sobre lo mismo, ¿vale? En mi perspectiva, yo creo que más desde la perspectiva EMI que yo manejo, en este caso, pues la veo más apropiada que lo que estamos hablando aquí, que sí, que estoy completamente de acuerdo y he estudiado también el tema del desarrollo cortical y todo esto, pero yo lo veo de otra manera, por lo menos como lo he tratado de explicar en el libro, ¿vale? Bueno, pues si me permitís, abundando en lo que estaba señalando antes y que creo que está, que es de lo que estamos tratando también, ¿no? Cuando Jesús dice que no hay metábasis para que se transforme el cazador en el matarife o o en el guerrero, ¿verdad? Pero si lo vemos desde la lógica de clases, por ejemplo, porque muchas veces, bueno, ha dicho que si no acudimos a la lógica no podemos dar un paso, ¿no? Si me permitís, haciendo una lectura, ¿no? Pues de esto que tantas veces ha hecho bueno, ¿no? Cuando ha estudiado la arquitectura o ha estudiado, pues, tantas veces, ¿no? O la música, ¿no? Vamos a ver las relaciones, por ejemplo, entre el cazador y el guerrero, o entre el cazador y el matarife, ¿no? Podemos considerar los cazadores como una clase y los guerreros como una clase también. Y se pueden dar, pues, 5 posibles relaciones. No es lo mismo. O sea, que sean lo mismo, Jesús no lo acepta y yo creo que ninguno de nosotros lo acepta. Claro, Que claro. sean totalmente diferentes tampoco, y aquí está la clave. Porque si son lo mismo, podríamos decir también una tercera posibilidad, que uno está incluido en el otro. Es que los cazadores son todos matarifes, o la inversa, la cuarta, que los matarifes son todos cazadores. Entonces, pero eso se parece mucho a la igualdad de los dos. Pero, y aquí queda el último, que podríamos decir que es la intersección de los dos. Entre cazadores y guerreros hay un espacio de intersección que yo creo que es donde está precisamente esa dialéctica que expresa Tresguerres y que hace que se pueda pasar del uno al otro, ¿no? Mediante las figuras dialécticas, ¿verdad? O yo estaba hablando, pues, de ciertas analogías de atribución, porque al hablar de conjuntos estamos hablando de totalidades y entre esas totalidades, pues estamos hablando de relaciones plotinianas, ¿no? Antes también lo ha señalado Íñigo, ¿no? Entonces dan una serie de analogías que son, yo creo, que las que están implícitas en el discurso de Tresguerres. Y en esos movimientos dialécticos que son precisamente los que menciona explícitamente, sin hacer implícito el tema de las analogías, ¿no? De estas totalidades en las que yo ahora me estoy refiriendo, porque yo creo que están ahí implicadas, ¿no? En el discurso. Y quizás otra forma de verlo, porque me ha interesado mucho lo que ha dicho Jesús, y tiene toda la razón, de que un matarife no puede ser un cazador. Porque claro, si un matarife ya presupone la ganadería, por así decirlo, y eso ya no es la caza, claro, la caza se ha evaporado de ahí, se ha disuelto. Evidentemente no puede serlo, pero este no poder serlo involucra que de alguna manera lo es según una relación dialéctica que tiene que ver con los géneros plotinianos. Porque por la misma razón podemos decir que una línea recta no puede ser un círculo, pero sin embargo, en un círculo, si el radio se hace infinito, se convierte en una línea recta. Ahí está, claro, claro. Y entonces una línea no es un círculo, pero sin embargo proviene del círculo en geometría proyectiva. Lo mismo que, pues qué sé yo, que cuando la distancia focal de una elipse, por ejemplo, se hace infinita, también nos vamos a una línea, etcétera. Sí, Y sí, entonces yo creo que va por ahí. Quiero decir que esas son las relaciones propiamente dialécticas que están involucradas en los géneros plotinianos. Yo creo que aquí hay que tener en cuenta respecto a si el cazador, el matarife o el soldado, qué son estas cosas y por qué suponen una metábasis. Aquí hay que tener en cuenta la teoría de la evolución inversa entre los círculos culturales y las categorías. Y Gustavo Bueno, en El mito de la cultura, establece en razón de esta evolución inversa entre el círculo y las categorías, una situación de inicio donde los círculos entre sí
estarían separados, pero los círculos culturales, pero las categorías o los rasgos culturales no estarían separados, porque todos, de alguna manera, podrían ser interpretados por cualquier miembro de la cultura, por cualquier individuo, en la medida en que está enculturado subjetualmente. Es decir, que en los momentos iniciales de despliegue de los círculos culturales, el mismo individuo es cazador, cazador radial, cazador angular y por lo tanto también cazador soldado. Pero no podemos hablar todavía de guerras, ni podemos hablar de matarifes, porque no hay almacenes, ni hay urbanismo. En el momento final de la evolución, la situación con la que se encuentra bueno es que los círculos culturales entre sí están tan separados que hay como una... lo que están separadas ahora son las categorías, pero los círculos culturales hay, diríamos, como una porosidad entre ellos. Pero entre las categorías no hay esa porosidad. Y entonces es aquí donde empieza a aparecer ya el que era cazador, matarife y soldado, cazador angular, matarife y soldado, en la situación inicial, se ha separado completamente, y en esta situación final encontramos ya una categoría, o como diría Oronchild, una especialización del trabajo, donde aparece en el almacén regentado por el templo un matarife que se encarga solamente de dividir a los animales por las junturas naturales, pero porque ha tenido detrás de sí toda una tradición que viene desde el Paleolítico. Y hay otro que se encargará en el Ara de sacrificar desde la pieza que se cobre, y habrá otros que se encargarán con los mismos utensilios de la caza, pues se encargarán de vigilar en las murallas o en las empalizadas del templo. Pero ya estamos en una situación no inicial de la evolución de esta evolución inversa entre los círculos y las categorías culturales. Y es eso con lo que nos encontramos, con esa separación que tiene que ver con la especialización. Esa especialización que en Roma da lugar a los macelos, pero a la vez también da lugar al altar donde vamos a sacrificar el buey, o da lugar también a las murallas donde vamos a vigilar constantemente la entrada de bárbaros o lo que sea. Sí, es decir, para decirlo ahora con términos durkheimianos, con la división social del trabajo que involucra las sociedades con solidaridad orgánica. En el que las partes son diferentes entre sí. Sí, en términos durkheimianos es lo mismo, eso es. Sí. Entonces, yo creo que se podría decir así, y es lo que explica, claro, lo que está de una manera tan hermética y tan densa, pero no hermética como un término peyorativo respecto a Tres Guerres, ¿no? Está hermética porque le falta el desarrollo de toda una serie de cosas que vinieron detrás y que no pudo tenerlas en cuenta, o las dejó de lado en ese momento, porque lo importante era la crítica a Ortega y al punto de vista porfiriano que estaba desplegando Ortega, ¿no? Y entonces él estaba en un punto de vista plotiniano. Yo creo que es así. Y claro, pues esto. Pues estoy completamente de acuerdo, Marcelino, en lo que acabas de decir. Y me parece fenomenal el apunte que haces y tomo nota. Otra de las cosas que comentaba nuestro compañero era de considerar la caza como una totalidad atributiva, que yo no la veo atributiva tampoco. Acababas hablando, no sé quién ha hablado hace poco de la lógica de clases, y bueno, pues es esto, que cada una de las partes reproduce, pues en la lógica, reproduce una totalidad distributiva, es aquella cuyas partes pues independientemente unas de otras, sin embargo, cada una de ellas pues, constituye una extensión del todo de referencia. Es decir, esto pertenece a la lógica de clases, donde lo que define es la propiedad. La propiedad, no el individuo. Es decir, que la propiedad aquí es la propiedad cazadora, que los animales o los sujetos matan para comer. Y lo mismo da que sea una mantis religiosa, que sea un aborigen australiano o un oso polar. Entonces, bueno, yo escucha, eso sí... Vamos a ver, por ejemplo, te voy a plantear unos casos. Sí. Yo, bueno, no digo esto por presumir ni mucho menos, pero porque me vi obligado a ser apicultor durante 5 años por razones domésticas, familiares, y entonces tuve que aprender algunas cosas sobre las abejas, ¿no? Y entonces hay una abeja, hay una avispa que se llama avispón asiático, también se le llama, es la vespa velutina, el nombre lineano, ¿no? La vespa velutina es una avispa cazadora,
cazadora de abejas. Abejas, sí. Se acercan al enjambre, se acercan a las colmenas y sobre todo ellas están volando a una distancia de la colmena y cuando entra una pecoreadora, una abeja pecoreadora, lo que hacen es cazarla, matarla, porque con ellas se alimentan a las larvas, porque ellas también son pecoreadoras, se alimentan también del polen y de... Bien, entonces esta avispa, cuando caza una, dos o tres, pues se vuelven muy osadas y se acercan a los enjambres. Aquí en España no ocurre porque, aunque hay mucha avispa velutina, pues no ocurre porque las abejas, diríamos que no han desarrollado ese tipo de conductas defensivas frente a la avispa velutina, pero en Japón y en Asia las abejas melíferas, pues despliegan una conducta que es ponerse a vibrar y dejar acercarse mucho a la avispa velutina y resulta que cuando llega la avispa velutina la rodean entre 40 o 50 abejas que se ponen a vibrar hasta que forman una especie de pera cuyo núcleo es la avispa y se ponen a vibrar hasta que llegan a una temperatura de aproximadamente unos 47 grados y la asan viva y han desplegado ese tipo de conducta para defenderse de ellas. Aquí en Europa y en España ya se está observando algo, pero no, y además son las avispas velutinas son un peligro para los apicultores, etcétera, ¿no? Entonces, este es un ejemplo en el que se cruza la caza con la lucha, siendo cosas distintas, se convierten en cosas completamente diferentes. Digo esto porque lo has tocado en el libro, el tema de la diferencia de caza y lucha, que claro, en las sociedades humanas es otra cosa, tiene que estar por medio del Estado cuando lo está, etcétera. Y después pasa también con las hormigas odre. Las hormigas odre o las hormigas cofre, resulta que estas hormigas, esto lo cuenta Edward Wilson, estas hormigas se dedican a cazar a las hormigas de los enjambres de hormigas o de las colonias de hormigas más débiles. Y lo que hacen es entrar, matar a la reina y llevarse a las hormigas obreras. Y las tienen en sus propios hormigueros como vivas, pero como esclavas. Quiero decir que en el mundo animal al menos ya hay algún momento en que la caza se convierte en esclavismo y que se puede hablar de caza, pero que no matan a los animales, que se da eso. Entonces, ¿cómo resuelves esto? Hay que buscar, diríamos, otros criterios. Desde luego, pero yo he partido de la base de que para que haya caza tiene que haber un cadáver. Mira, tú has puesto déjame que acabe la exposición. Mira, tú has puesto el ejemplo de las abejas. Yo te voy a poner el del león, por ejemplo. Cuando dos leones entran en conflicto, por ejemplo, por un territorio, uno de los dos puede quedar muerto. Pero ahí no hay caza, hay lucha, porque desprecia el cadáver y se va. Lo que quiere es otra cosa, quiere apoderarse del territorio. Lo primero que hace cuando llega un harén de hembras es matar los cachorros, pero tampoco se alimenta de ellos. ¿Por qué? Porque los quiere eliminar, porque sabe que la hembra va a entrar en celo, el ciclo de la prolactina va a empezar y va a entrar en celo y a los 3 o 4 meses pues tendrá otra vez su primera descendencia del asesino, ¿vale? Cuando un león, por ejemplo, ataca a un búfalo y el búfalo tiene la suerte de poder ensartarlo porque se defiende, eso se transforma en lucha, ahí ya no hay vencedor y puede resultar muerto el cazador. Y tampoco hay caza, porque el búfalo lo que hace es defenderse e ignora el cadáver en cuanto lo tiene. Entonces, hay un caso muy interesante, por ejemplo, que es la superpredación. Por ejemplo, los leones matan a las hienas si pueden por quitárselos del medio. Y cuando una hiena puede y encuentra, por ejemplo, una camada de leones, puede matar a los 5 o los 6 que haya y se lleva uno que es el que se lo come. Ese lo ha cazado porque era de Dendun y los demás los ha eliminado por quitar competencia, pero eso también se ve, por ejemplo, en lo que se llama en las rapaces, el cainismo, ¿no? Que cuando hay 3 pollos y hay poca comida, pues los 2 mayores picotean hasta la muerte al pequeño, pero no se alimentan de él, simplemente lo eliminan. O sea, yo creo que hay una diferenciación clarísima entre la caza y la lucha en este caso, cuando se come el cadáver, que es mi tesis fuerte. Es decir, que para que haya caza, en la caza es la caza natural, no en el hombre. Lo que tú llamas la caza natural, y lo que ocurre es que ahí se dan varias especies
diríamos, o géneros distintos que habría que determinar. De todas formas, piensa en esto. Cuando hablamos de caza, y Íñigo lo ha dicho, la caza es una institución compleja. Es una institución que tiene otras instituciones menores y así sucesivamente. Pues, por ejemplo, el arco es una institución que entra dentro de la caza, etcétera, etcétera. La lanza para cazar el oso y así. Ahora bien, en el término caza, yo creo que hay que distinguir, porque son, diríamos, son matices sutiles. Lo que hay que distinguir: caza como institución compleja, con muchas instituciones, y caza como pieza cobrada, que es otra cosa completamente distinta. Es decir, me acuerdo en mi pueblo que había un señor que iba a cazar a Castilla-León desde aquí de Asturias, y entonces dice: pues hoy no traigo caza. Quería decir con esto que no traía la pieza cobrada. Y entonces yo creo que aquí que se puede aplicar un poco aquel tema de la conjunción de la afirmación y la negación que da lugar al conjunto vacío, ¿no? Porque el conjunto vacío, que no es nada, realmente es necesario ponerlo detrás del igual para que dé cuenta de la relación. Es una relación dialéctica. Y la caza que no cobra pieza, yo creo que sigue siendo caza, porque da lugar al conjunto vacío, pero ese conjunto vacío hay que colocarlo para que la caza siga siendo caza aunque no cobre pieza. Entonces, que es una relación similar de este tipo. Y entonces, yo creo que se puede decir que hay caza porque despliega todo el aparato institucional, aunque no cobre pieza, en el sentido de caza como pieza cobrada. Eso lo he definido como conatus venandi. O sea que lo que hacía tu compañero o vecino... Pero no es un conato, no es un conato, hay caza, hay un despliegue de ceremonias, bueno, etcétera, mi tesis fuerte aunque no es se que en cobre la la caza... pieza. Pero eso es en el tema humano, porque ya Sí, estamos hipostasiando. Hay que diferenciar. Yo estoy hablando de la caza natural, la caza que se da en el mundo, que es la que nos mantiene. Este mundo está montado en la heterotrofía. O sea, cualquier proceso biocenótico que aparece aquí, si se suspende el círculo este, se acabó, pero se acabó rápido. Entonces, estamos hablando en dos niveles. Tú estás hablando de la caza humana, deportiva, si quieres, o como lo quieras, y yo estaba refiriéndome, como has hablado de las abejas, pues yo he hablado de los leones, que me parecen más familiares. Por cierto, hablando de esto, hay una anécdota muy curiosa que es la multipredación. Por ejemplo, los lobos generalmente matan más de lo que necesitan. Muchas veces entran en una majada, matan el ganado y luego se van sin comer. Y los esto zorros la gente... en gallinero, y un zorro en un gallinero. Bueno, pero esto, ahora, ¿sabes cómo lo explican los etólogos? Pues lo explican porque son animales que se han evolucionado en el Paleártico, donde había demasiado poca comida. Entonces, cuando el lobo tenía oportunidad de hacer una lobada y se encontraba, por ejemplo, un rebaño de íbices bloqueados en la nieve, mataba a todos, porque sabía que la nieve los iba a conservar y podía volver a comer. O sea, que sí los había cazado. O sea, no es una matanza gratuita, sino era caza, porque había muerte y era muerte ad edendum, era para comer. O sea que esos son matices. Entonces aquí lo que no podemos hacer es volver a hipostasiar y mezclar la caza humana con el arco, con el león y con la abeja, porque entonces nos volvemos locos. O sea, la caza natural solamente tiene un destino, que es alimentar al predador, a la familia o al clan. No tiene otro. Y si no, no hay caza. Y si no hay muerto, pues habrá intentado cazar el león, pero se ha quedado sin comer. Y si lo hace 3 o 4 días, pues se morirá porque no puede cazar. Entonces esa es mi tesis fuerte. O sea, que en la necesidad de un cadáver. Las hormigas cazan y no matan a las esclavas. Pero no los cazan, porque ya estamos diciendo lo mismo. Es lo que decía Ortega y Gasset. Para él le valía hasta la caza fotográfica, y un cazador fotográfico es tan cazador como un fotógrafo de toreros torero. ¿Qué tiene que ver? Y para él la caza, pues el anillamiento, la captura de animales para un zoológico, la captura para un circo, eso no es caza. Eso son capturas, anillamientos y fotografías, pero no es caza. La caza es otra cosa. Si no, yo parto desde la perspectiva biológica y luego yo trato de aplicarla con la florida nuestra de la peculiaridad humana, pero la caza no hay otra. Es que no puede haber caza si no hay muerto. Si no hay muerto no hay caza. Habrá otras singularidades de competencia, luchas de territorio, singularidades biológicas como estás contando, que es verdad, los pulgones que también los ordeñan las hormigas, en fin, hay un montón de curiosidades de estas. Pero yo me refería a que la caza, lo que yo llamo naturalis venatio, exige un muerto, exige un cadáver nutricio,
porque puede haber cadáveres que no son nutricios y no son caza, son competencias, son luchas, son otra cosa. Es una manera que es la tesis fuerte que yo manejo aquí en la caza natural. En la otra, por supuesto, se admiten matices, todo lo que queráis, que los admito todos, ¿eh? Pero yo sigo pensando lo mismo, por eso lo he escrito, que lo que yo veo y lo que entiendo y la interpretación que hago, que ya veo que puede ser diversa, como yo ya esperaba ya, por supuesto, si no, no tenía gracia, hay que pensar contra alguien, ya lo decía el maestro. Pues esto es, me parece que está fenomenal lo que estoy diciendo. Pero Jesús, ¿no crees que aunque tal y como defines la caza, ¿no? Pues como que tiene que ser así, pues para que se parezca al origen, me parece a mí, ¿no? Un origen que, como ya ha quedado aquí más o menos claro, pues ha ido transformándose pues, analógicamente en otras esencias, en otras Claro, formas de alimentar. Entonces, claro. ¿no crees que esta caza natural que llamas tú no deja de ser un divertimento, verdad? Es que precisamente os acordáis cuando el maestro decía que, pues, que vamos a un ateísmo porque ya no hay númenes, pues eso está pasando con la caza. O sea, yo soy muy negativo en el futuro de la caza conforme hablo de la caza europea, occidental, por donde va. Hay que poner en dialéctica con el greenismo, como lo llamo, con toda esta sarta de animalista y toda esta cosa, la vigencia o no de la caza. Entonces se puede vender solamente de una manera, que es una herramienta de gestión medioambiental de un recurso natural que es renovable y que hay que hacerlo de una manera sostenible y que hay poblaciones que habrá que regularlas y eso se hace a través de la caza. Vale, Punto. No se puede hacer capturándola y haciéndolo, bueno, sí, se puede hacer translocaciones, pero a veces, pues no sé. Y por ejemplo, pero se hace por una cuestión socio-medioambiental también. Por de ejemplo, acuerdo, de acuerdo. lo que está pasando ahora mismo, por ejemplo, en Asturias, en vuestras tierras, que vais a quedaros sin urogallos, es por la plétora que tenemos ahora de jabalíes. Habrá que hacerlo de alguna manera y no se hace poniéndoles un piso, se pasa yendo con los sabuesos y quitando todos los que se puedan. O sea que esa herramienta de gestión es la que dentro de poco, que yo acabo el libro pues con ese punto de tristeza que desaparece. Estamos a otro punto de metábasis. Eso es lo que llamamos el Homo Deus, que nos vamos de la naturaleza, ya no podemos alimentarnos dentro de poco sin tener que matar animales, con lo cual todo el conflicto moral y ético se resuelve. Estamos a punto, pero a punto. Y entonces, bueno, eso también me gustaría resaltarlo porque yo empiezo en el Paleolítico y acabo en mañana. Y yo creo que la caza deportiva desaparece, aparecerá en ciertos círculos todavía pues, más primitivos o haremos, que es lo que estamos haciendo ya, caza análoga. Es decir, imaginar que cazamos, pero sobre piezas preparadas, eso que se llama ganadería singular, pues ya criamos venados, criamos ciervos, que los soltamos en ciertos sitios donde hacemos caza análoga, que no es caza para mí. O sea, que eso no merece la pena el comentario, porque la caza, como yo la entiendo, desaparece. La caza deportiva, que es intentar cazar animales libres, silvestres, autóctonos, que dentro de nada pues no será políticamente correcto. Oye, y si me permites una analogía ahora, que tal y como estás diciéndolo, ¿no? La caza y la pesca son muy diferentes, ¿verdad? Pero a la hora vamos a ver si me explico. A la hora de que haya siempre sardinas o que haya siempre atunes o haya lo que haya, pues hay que estudiar el terreno pues para que podamos seguir pescando y seguir comiendo atunes, seguir comiendo verdeles, seguir comiendo sardinas. Algo parecido a lo que has comentado que pasa en los montes, que si hay muchos jabalíes, pues que hay que acabar con el jabalí. Entonces tenemos la caza que tú has dicho, que está muy bien, pero que es la caza natural que has dicho, que es un divertimento también, pero necesario, porque parece ser que sin una necesidad de estudio sistemático, como pasa con la pesca, pues entonces los cazadores se dedican a hacer esto y se dan perfectamente cuenta de que hay muchos jabalíes y que haya muchos jabalíes pues hace que cambie, ¿no?, el ecosistema, ¿no? O sea que, vamos, a ver si, no sé si me estoy explicando. Bueno, sí, has tocado un tema muy interesante que es la pesca y la caza. La pesca tiene una ventaja fundamental, que es el catch and release, que llaman los americanos, es decir, que se puede capturar y soltar, lo que no se puede hacer con la caza. Han inventado una pantomima ahora, por ejemplo, en Sudáfrica, que se tira con un dardo, se duerme un animal, te hacen la foto y luego se despierta otra vez. Bueno, eso no es caza.
Eso será otra cosa, una analogía, que era lo que quieras. La ventaja de la pesca es que se puede soltar la pieza sin matarla. Y la caza no. Y entonces ese es el bloque que tenemos ahí. Eso es imposible, a no ser de que se haga, pues no sé, lo que estamos haciendo ahora, una derivación, pues a cacerías análogas. Pero la caza, como yo la he vivido en el siglo pasado, pues desaparece, pero a ojos vistas. Esa es un poco lo que yo acabo terminando. En Talavera yo conozco varias carnicerías que se compra caza, o sea que yo creo que los cazadores lo que hacen también es una máquina industrial, porque las piezas que deben de cazar pues las derivan a carnicerías o a mayoristas que las llevan a carnicerías, yo creo, Sí, ¿verdad? claro, sí, sí, sí. O Hombre, sea, la realidad es que la caza siempre tiene, yo he dicho antes que tenía un perfil de fogones. Al final se piensan, no se cazan cuervos, ni se cazan golondrinas, se cazan por Pero, ciervos. pero yo creo, si me permitís mediar, bueno, mediar o terciar aquí o lo que se quiera decir. Creo que cuando decimos que la caza análoga, me parece muy bien esa terminología que empleas, no es caza ya, pues habría que decir dialécticamente que sí y no, ¿no? Es bueno, un poco lo de Pedro Abelardo. Plotinianamente sí, porque las heráclidas tienen pertenecen al mismo género, no porque tengan un carácter común, sino porque devienen del mismo tronco. Y entonces, que es un poco lo que decía Marcelino antes, con otros ejemplos. Y entonces, en la medida en que esas cazas análogas provienen del núcleo originario, pues sigue siendo caza. Aunque evidentemente, como todo el mundo sabe, por la teoría de la esencia genérica evolutiva de Gustavo Bueno, tiene precisamente la característica dialéctica de que el curso de la esencia puede terminar por destruir el propio núcleo, por negarlo. Y entonces, lo que tú señalas en el epílogo acerca del final de la caza, pues claro, eso puede ser, porque eso efectivamente puede ser a lo que nos depare el propio curso, ¿verdad? En su fin. claro, Estoy de fíjate, acuerdo. en la novela de Philip K. Dick, ¿verdad? Que deja de haber animales, ¿no? Ahí se acabaría la caza. No, ya solo hay ovejas eléctricas. Bueno, Hombre, yo creo que los estudios bromatológicos que hay ahora, más que nada, irán a la caza, pues no a la caza, sino a la alimentación de laboratorio. De hecho, ya hay avances grandísimos, hasta ahora no son comercialmente rentables, pero yo creo que será mal visto y políticamente incorrecto en sociedades avanzadas, pues matar. Hay que explicar por qué se puede matar un animal libre silvestre. Eso hay que dar explicaciones, pero explicaciones que sean racionales y que sean científicas. Se caza el jabalí porque está haciendo pues, que un animal tan sensible como el urogallo pues tenga problemas, por ejemplo. ¿Vale? O mejorar o luchar contra las epizootias. En fin, hay un montón de... Sobre todo, la caza se puede defender de momento desde el punto de vista sociocultural, porque hay una España vacía que todavía vive de la caza y que puede tener cierto interés. Y de otro punto de vista, desde el punto de vista medioambiental, porque es verdad que en un mundo antropizado no se puede dejar que la naturaleza se autocorrija, sino que a veces hay que intervenir. Hay que intervenir en el cauce de los ríos, hay que intervenir en las poblaciones animales, en las epizootias, en fin, evitar que haya accidentes de tráfico en la medida de lo posible, controlar, en fin, que la caza puede tener todavía una trayectoria, pero que el futuro será pues la alimentación de laboratorio bajo mi punto de vista. Yo sé que hacer sociología especulativa siempre es arriesgado, pero la deriva que estoy viendo yo en mi generación pues es esa, de ser prácticamente, pues aquí gente admirada por el pueblo y tal igual, pues a ser pues prácticamente un yo cazador, yo pecador, que habéis hecho muchas interpretaciones del título, pero yo soy el pecador, el que mata animales silvestres, yo soy el malo. En ese sentido, yo quería destacar positivamente el libro, sobre todo por lo que tiene de crítica al animalismo. Los argumentos los estás dando y de ello hablas en el libro, y en ese sentido es muy interesante esa crítica, ¿no? Porque claro, lo que ocurre es que tus argumentos sí que no van a convencer a los animalistas, porque la cuestión no es la cuestión científica, sino la cuestión subjetivo-sentimental, por decirlo de alguna manera. Es decir, el cazador, en todo cazador hay una especie de asesino, de persona impía, nunca mejor dicho, porque sí que es cierto, ¿no? De alguna manera, pero es lo que van a ver los animalistas. Los animalistas no van a ver quién, qué lugar ocupa quién en la cadena trófica y por qué hay que eliminar a esta especie y no a esta otra, o qué lugar ocupa en la cadena trófica esta especie vegetal y por esto hay que tener más animales de esta
más rumiantes o menos, etcétera, etcétera. No van a ver eso, van a ver en la persona que lleva el rifle o lo que sea, o el arco o la ballesta, según cace cada uno, pues van a ver a un sanguinario, etcétera, etcétera. Es decir, van a hacer una reducción psicológica. Van a hacer una reducción psicológica. Y los animalistas, a nosotros también, por el hecho de darte cancha, ¿no?, en este programa, ¿no?, por hacer aprecio de tu libro, pues también seremos igual que tú. Si me permitís contaros una anécdota que tiene que ver no con la caza, sino con lo taurino, pues es rápida, ¿eh? Yo un día estaba viendo en un bar con mi hijo muy pequeñito, tendría 3 años o por ahí, pues una corrida de toros que estaban echando en la tele. Bueno, pues vino una señorita y me dijo, ¿no te da vergüenza ponerle al niño a ver esta salvajada? Bueno, me dejó sin palabras la señora, ¿eh? La verdad es que me dejó tan cortado que no me salió ni un insulto, que era lo que tenía que haber hecho, ¿no? Bueno, pues así son los animalistas, de salvajes. Bueno, pues mira, una de las cosas que nos critican con mucho es la ética de los animales y la moral, y bueno, y desde la perspectiva que nos manejamos, creo que todos los que estamos aquí, pues la ética no tiene un sentido puramente antrópico. Un comportamiento ético es el que vaya a la preservación del cuerpo humano canónico, humano, tanto moral como la ética. Entonces no tiene sentido que se apele a la ética para defender a los animales, desde la perspectiva nuestra. Entonces, el buen trato y piedad, pues de la compasión con los animales, tiene que apelar a otra cosa, pues es eso, al sentido de misericordia que emana de la propia dignidad humana, de sabernos una especie elegida superior a las demás y que podemos manejarnos dentro de unos límites sin acabar con ellas, pero no apelando a la ética, que es una cosa que se ve constantemente en los periódicos, apelando a los animalistas a la moral y a la ética. Bueno, pues oye, si me permitís, ya es que ya llevamos pues bastante más de 1 hora y media, y yo creo que podríamos hacer o dejarlo aquí ya, o terminar con un turno de palabras rápido para decir lo último que se os ocurra, si os parece bien, y con esto ya cerraríamos. ¿Os parece bien? Bueno, pues le doy la palabra a Íñigo, luego Marcelino, yo y cierras tú, Jesús. Bien. Bueno, pues vamos, yo lo que hemos dicho, yo creo que es sustancialmente lo que a mí me suscita la lectura de este libro, y que quisiera simplemente cerrar mi intervención en esta interesantísima conversación volviendo a enfatizar la importancia de este libro, su extraordinario interés, su gran erudición, su gran claridad lógica, etcétera, y invitando pues a todo el mundo a que lo lea. Ajá, Marcelino. Bueno, pues nada, yo digamos que recapitular un poco lo que he dicho, ¿no? La primera cuestión es que la posibilidad de hacer una lectura del libro y de las tesis en términos porfirianos, partiendo del yo cazador, Ajá. y con sus géneros, diferencias, especies y accidentes. Ahora mismo se ha visto otra vez como pues el que haya muerte o no haya muerte es esencial o es accidental, y entonces el disparo con la dormición era accidental para definir caza y así sucesivamente, ¿no? Y la otra cuestión es que a mí el libro me parece muy interesante. Podríamos decir lo que es un libro que tiene las tesis que ya he dicho, la crítica a los animalistas o los análisis tan finos y detallados de la superpredación, del cainismo, etcétera, etcétera. A mí me parecen luminosos, y hay otros que me parecen más sombríos, como es esa interpretación de la angularidad de la caza, ¿no? Y por lo demás, nada, felicitar al autor y recomendar a la gente que lo lea, claro, si tiene acceso a él. Pues nada, muchísimas gracias. Yo me voy a repetir también, ¿no? Yo animo a la gente que vea este programa a que entre en la página de Amazon o en la página de la editorial y se haga con el libro, porque es una lectura, la verdad, que merece la pena, y que, como todos han podido ver, pues ha suscitado pues una polémica pues entre los que estamos trabajando, ¿no?, la filosofía de Gustavo Bueno, y que uno de ellos es el autor, porque verán que en las páginas del libro hay muchas menciones, ¿no?, a obras de Gustavo Bueno y a obras de otros materialistas filosóficos, aunque sea para criticarlos, ¿verdad? Bueno, Como ha sido el caso de Tres Guerras, o incluso con la crítica que haces, ¿no?, a la luminosidad en Bueno, ¿no?, en las primeras páginas. Pero lo dicho, un libro que tiene que ser leído, y que te agradecemos, ¿no?, pues que hayas compartido con nosotros
pues este rato para hablar del mismo. Muchas Pues gracias. nada, ha sido un placer y os admiro, os sigo, ya lo he dicho antes, y nada, que me encantaría estar aquí otra vez, a ver si se me ocurre otra cosa y podemos hablar y polemizar otra vez. Muy bien, Jesús. Bueno, pues Muchísimas Bueno, gracias pues a encantado. todos. muy bien, pues Igualmente. nos despedimos también de nuestros videntes y oyentes y hasta el próximo Teatro Crítico, que ya veremos quién lo hace y de qué temas trata. Muchas gracias Muy a bien. todos. Gracias. Hasta Venga, luego. un abrazo a Adiós. todos. Adiós.